Bueno, vamos a ver cómo con HTML y CSS nosotros podemos crear un formulario. En este caso el ejemplo es de un formulario de registro de este tipo para que un usuario pueda registrarse y enviar sus datos a un servidor. Vamos a ver cómo interactúan el HTML y el CSS para presentar este formulario al usuario. Entonces tenemos para eso nuestro archivo formreg HTML y nuestro archivo web CSS. El HTML tiene sus etiquetas head, body, tiene un título, formulario de registro. No hay que darle muchas características, ya con el título se sabe que lo va a pintar en la barra que es acá, formulario de registro. Tiene su link que hace relación a la hoja estilo, y en el href se coloca el path de West CSS para que West CSS pueda interactuar con este HTML, y es de tipo text CSS. Ahí sí termina el header, no hay más en el header. En el body tenemos una etiqueta H2 que no hay necesidad de configurarle CSS porque tiene algunos por defecto que son presentables, son hechos. Tenemos una etiqueta form que es en realidad el formulario, ¿sí?, que inicia acá y termina acá. Y en este form, en el header, tenemos que es del tipo de class tipo register form, y el ID o el identificador es register form. ¿Qué quiere decir que el class sea register form? Que el class, cuando es class, lo va a buscar aquí en el West como un punto y el nombre del class register form. Entonces esto le da las características a esta etiqueta form, ¿sí?, las características principales. Entonces tenemos, por ejemplo, que la posición es relativa, que esté a 20 píxeles de la parte superior izquierda, que este sea el background del color, que el font que contenga sea de este tipo, lucida de sans serif, que tenga un ancho del 60% de la página y un alto del 85% de la página. Entonces, ¿en qué se traduce lo principal? Por ejemplo, el ancho del 65 es que no abarque sino esto, del 65% de la página, y el 85 es porque si le aplico el 100% con este otro componente, me va a botar un scroll aquí en el lado derecho, o me va a botar un scroll si lo aumento en lo alto, en lo ancho, en la parte inferior. Entonces, para que quede con esta presentación, se ajustan con estos porcentajes. El toRegister es como tiene la almohadilla o el numeral, es una alusión a un componente que tiene ese ID. El componente que tiene ese ID, o la etiqueta que tiene ese ID aquí, es este div, que tiene el ID de toRegister. Le da características a este. Fíjense que div no tiene class, tiene solo su ID, y aquí hacemos referencia desde West, o sea, desde el CSS, con almohadilla toRegister, y entonces él va a buscar uno que tenga un ID toRegister. ¿Qué características le va a dar? La posición, el ancho y el alto, y un background color transparente. Es decir, este div no se va a ver y está cubriendo el 100% de lo que le permite este form, porque está contenido dentro del form. Bueno, dentro de este div entonces nosotros ya dibujamos nuestro UL, una etiqueta que nos permite contener varios LI, líneas, y entonces dentro de cada línea este UL inicia acá y termina acá, donde ya incluimos todas nuestras líneas de presentación de campos al usuario. Entonces las líneas de campos al usuario pueden contener varios tipos de objetos o de etiquetas. En este caso la primera línea contiene un H2 que no necesita ninguna referencia en CSS porque él mismo tiene su configuración de presentación y es nuevo registro. Entonces la primera línea sería esta, nuevo registro, y en el extremo derecho tiene esta etiqueta datos requeridos.
esta etiqueta de datos requeridos, vamos a buscarla aquí, aquí está dentro de la misma línea, ¿sí? Y tiene un class required notification. El class required notification lo podemos buscar aquí en el west. A ver, busquemos required. Siempre es un poco extenso este west. Aquí está required notification, entonces un color, este es el color casi rojo, un margen de 5 píxeles, display inline, float, este float es el que permite que se alinee hacia el lado derecho, float right, entonces por eso él se alinea acá hacia este lado, float right es el que lo ubica alineado al lado derecho. Listo, muy fácil de entender esto. La siguiente línea, aquí tenemos un brinco, un salto, y dentro de ese BR tenemos un spam que nos manda un mensaje que dice diligencia formulario y envíe su registro. También es de tipo class promoción, eso quiere decir que debemos tener aquí un punto class promoción, control F, perdón. ¿Sí? Tiene su punto diciéndonos que es un class al que se puede hacer referencia desde cualquier objeto y promoción, y le da estas características. Ok, bueno, en los siguientes li lo que hacemos es repetir la misma rutina para todos, pero con diferentes validaciones. Entonces el li clásico tiene aquí un label. El label for debe decir que ese label debe alinearse con un objeto o una etiqueta que tenga el ID razón, ¿sí? Este label se lo va a dibujar inmediatamente antes a una etiqueta que tenga el label, a una etiqueta que tenga el ID razón, y el ID razón o el name razón lo tiene este input, y este input es en sí el que nos va a permitir capturar los datos. El input nos permite capturar los datos, el label nos dice qué debe meter ahí el usuario, ¿sí? Y el input es el que contiene, aquí termina el input, es el que contiene todas estas características. Se repite para varios campos dependiendo del tipo de contenido del campo. Dentro del input, aquí termina el li, ¿sí? Y dentro del input hay etiquetas que voy a explicar, pero antes vamos a ver cómo se ve este nombre, ¿sí? El label y luego el input. A ver, aquí lo tenemos. Label nombres, ¿sí? Y este es el input. En el input es donde se va a dibujar el texto. Ok, entonces cuando a este input nosotros le colocamos la característica required, es cuando nos dibuja, voy a refrescarlo, nos dibuja este asterisco acá, ¿sí? Indicándonos que este campo es obligatorio. Y este es obligatorio y este es obligatorio. A todos los que tienen required les va a colocar obligatorio. Voy a hacer el ejercicio de quitar el required del primero del nombre. ¿Sí? Lo guardamos y refrescamos. Entonces ya no aparece como campo requerido, ¿sí? Y yo podría enviar el registro sin este campo. Me va a pedir el registro, pero del siguiente campo. Vamos a ver cuando yo trato de enviar. Me dice en el siguiente campo, no en el primero. Así actúa el required. Muy sencillo de entender. Vamos a devolverlo aquí a como estaba. Listo. Las validaciones, como es un campo de texto, entonces yo hago las validaciones por un patrón HTML, que es que me acepte mayúsculas de la A a la Z, minúsculas de la A a la Z, dígitos del 0 al 9, y que me acepte caracteres especiales, todos estos que son los que utilizamos en el español, más el punto, y que la extensión puede aceptarse entre 1 y 98 caracteres, pero este maxlen me dice que no puede pasar de 98, hay doble validación del máximo. Listo. Este placeholder en nombres del usuario es el que se dibuja acá, nombres del usuario. Este es el placeholder. Ok, listo. Ese es el placeholder y todos tienen la misma estructura
la diferencia son las validaciones. Vamos a ver otra validación, por ejemplo, perdón, voy a explicar aquí dónde está la característica del UL y del LI en el CSS. Entonces, ¿cómo se invoca esa característica? Simplemente se coge por el class register form, ¿sí?, que está aquí de primero en la etiqueta. Este es el class que manda en todo el formulario, pero se le hace alusión con un espacio a la etiqueta UL. Entonces register form espacio UL se refiere a la etiqueta UL y le va a dar estas características al UL. Ya ustedes con más tiempo mirarán cómo analizarán cómo actúan estas características, pero son casi estándar del CSS. Y lo mismo para el LI. Entonces, cuando quiero darle el register form UL LI, lo instancio de esta forma, espacio UL, espacio LI, y le da estas características al LI. Para el label, pues register form label. ¿Cuáles son los labels? Pues son estas etiquetas. Así se les da el valor a estas etiquetas sin necesidad de colocar de nuevo en cada etiqueta class tal, no, con esto nomás es suficiente, y ya hacemos referencia a los demás con espacio y ya nos queda el label ahí. Por ejemplo, para el register form H2, ¿sí?, que está aquí, que es este, también le podemos cambiar características y nos referimos así. El require notification, por ejemplo, el color es casi rojo, ¿sí?, y nos va a dar estas características. El require notification ya lo expliqué y está aquí. Register form label le vamos a dar los tipos de letra, ¿sí? El register form input tiene estas características. El color del fondo es transparente, ¿sí? Entonces vemos que el input, cuando está en no activo, el color del fondo es transparente. Aquí también hay para cuando tiene el foco, input focus, cambia y adquiere estas características. Entonces eso es cuando aquí pasamos nuestro cursor por encima de él, nos muestra el requerimiento o no. Bueno, hay unas gráficas o estos archivos imágenes PNG, estos iconos que se dibujan acá, ¿sí?, este asterisco, y cuando está OK me dibuja este. Aquí están, se instancian como se instancia otra gráfica. Voy a buscarlo. Por ejemplo, aquí está el red asterisk PNG, ¿sí? Ese está en el register form input con la característica require. Cuando el input tiene la característica require, va a pintar en el background transparente y va a pintar este icono. No lo repite, lo dibuja al 98% centrado. Listo. Hay otro icono que se llama el OK. ¿Cómo se llama este icono? Valid. Vamos a buscar el valid. Aquí está el valid, creo. Valid. Entonces del CSS también podemos llamar imágenes. Aquí está el valid. Cuando el input focus invalid o valid. En este caso el invalid, que es la X roja, y el valid, vamos a seguirlo buscando. Valid, vamos a buscar valid.png. Está por aquí. Invalid, aquí está valid. Cuando es valid, entonces cuando required valid, o sea, se cumplió, que lo están diligenciando, va a pintar este icono. Y cuando required invalid, que no se ha cumplido, que lo están dibujando, va a dibujar este icono. Listo. Vamos a guardar esto. Vamos a refrescar. Y ya. Entonces, cuando yo trato de enviar este formulario y no he cumplido con la condición del required, pues me muestra esto. Cuando cumplo con la condición del required, ya me deja pasar al siguiente campo.
¿ya? Y él me va a seguir validando así de esta forma. La validación para los numéricos, aquí el campo por ejemplo clave, que es numérico, le puedo decir que dígitos del 0 al 9 y números, cantidad de dígitos entre 1 y 4. Esta clave puede tener un solo número o 4, no es muy racional, pero es un ejemplo, ¿sí? Y para el teléfono, por ejemplo, aquí solo le pongo un MACLEN de 14 y que sea de tipo numérico. La clave le pongo que sea el input de tipo password. En el correo, por ejemplo, le digo que sea de tipo email, y entonces en el correo me va a validar que yo ingrese aquí una arroba, ¿sí? Si yo no ingreso una arroba, pues no me va a dejar pasar. Vamos a hacer la prueba. Y trato de pasar al siguiente y me sigue marcando en rojo, ¿sí? Voy a agregarle un arroba, ¿sí? Punto algo, y entonces ya la validación me permite pasar. Este es el forma email y se valida sin código externo ni nada, simplemente con darle al input un type email, y los textos pues input type text. Bueno, espero que este video aclare muchas dudas y les sirva. Este código queda en la descripción del video para que ustedes lo puedan descargar o analizar. Ese es el tema de este video. Muchas gracias por su atención.